Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio, el programa de TV UNAM, el canal cultural de los universitarios, dedicado a acompañar, analizar los temas de la agenda nacional. El año pasado, un año de importantes reformas en materia educativa, se modificó la Constitución y de ahí se desprendió la reforma a su vez de 3 leyes secundarias, la Ley General de Educación, la del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En los transitorios de estas leyes secundarias se estableció la obligación de revisar lo que se llamó el modelo educativo mexicano. Esa tarea la ha empezado a desarrollar la Secretaría de Educación Pública a partir de un conjunto de foros que se están celebrando a lo largo y ancho del país, que tienen que ver con la educación básica, con la educación media superior y con la educación normal. La SEP además convocó a 15 conocedores de la materia educativa para que formaran un consejo asesor de acompañamiento al trabajo de estos 18 foros en donde se va a discutir cómo reformar el modelo educativo nacional. A 2 de las personas, de las expertas que la SEP invitó a ese consejo, las hemos convocado para conocer qué esperar, qué se puede esperar, cómo acercarse al tema de la reforma del modelo educativo. Están con nosotros y me da mucho gusto María de Ibarrola del DIE, del Departamento de Investigaciones Educativas, del CINVESTAP del POLI, y Elisa Bonilla, hola, quien dirige la Fundación SM, las dos con una larga trayectoria en asuntos de investigación educativa, referente en el debate nacional, referentes ambas. Muchas gracias por estar en este espacio, por atender esta invitación de TV UNAM, María Elisa. Sí, gracias, gracias. Bueno, yo partiría del principio. ¿Cuál es la pertinencia de que el modelo educativo se empiece a discutir a la luz de las reformas que se vivieron el año pasado en la educación? Pues yo lo primero que podría señalar es que me puse a buscar qué es esto del modelo educativo. Ajá. Y me llamó la atención que en la legislación solo aparece la referencia una sola vez en el transitorio número 12 de la Ley General de Educación, que obliga o propone a las autoridades de la Secretaría que empiecen a transformar el modelo educativo para asegurar el nuevo compromiso de calidad de la educación. Pero si uno se mete a Google a ver qué es modelo educativo mexicano, aparecen 250,000 referencias en 40 segundos. Desde la propuesta que hizo el subsecretario de Básica en el 2011 de un nuevo modelo educativo para 2013, basado en la enseñanza del inglés como segunda lengua, eliminar la reprobación el abandono escolar y algunas cosas de esas, hasta modelos el modelo de las universidades tecnológicas, el modelo de la enseñanza de la matemática, el modelo de X. O sea, la palabra modelo acepta N mil interpretaciones, N mil consideraciones, escalas, tiempos. De hecho, una de las tareas será precisar qué se entiende en esta transformación que está iniciando la SEP o que debe entenderse por modelo, Elisa. De hecho, en los 2 foros que me ha tocado ya asistir, el del Distrito Federal y el de Guadalajara, de las 2 de las regiones, cada una tiene aproximadamente 5 estados representados ahí. Pues esto es lo que se está debatiendo. O sea, esto es lo que hemos empezado a oír de parte de la sociedad, qué es lo que entiende cada quien por modelo y además cuáles son sus propuestas en concreto. Yo creo que la SEP ha hecho bien en señalar que quiere que se hable de 5 cosas, ¿no? Y esas 5 cosas son las que le parece que para el caso de la educación básica son las que constituirán el modelo. Y en primer lugar está el asunto de cuál debe ser la educación para el futuro de los chicos. Este es un primer tema constituyente del modelo. El segundo es lo que tiene que ver con el currículum, pero está planteado desde un punto de vista que me parece muy interesante, qué es lo básico, ¿no? Tenemos también el tema de la equidad, o sea, hay un reconocimiento de la heterogeneidad y por lo tanto cómo atender a la diversidad.
Está también el asunto de la formación de profesores, y creo que me está faltando uno, claro, el de la gestión de la escuela, o sea, cómo se organiza mejor la escuela para poder atender a estas nuevas necesidades. Entonces, digamos que yo en la función que nos han dado ahora, prefiero quedarme con esa definición que da la propia Secretaría. Me parece que es un camino que está bien trazado y a partir de eso se están organizando las mesas y pues espero que pronto, no demasiados meses, este modelo empiece a constituirse. Lisa, María señala los componentes que para el caso de la educación básica la SEP ha identificado y podríamos entonces, siguiendo esto, cuando nos acerquemos a discutir el modelo educativo, que es al mismo tiempo a veces discutir la educación, ¿no? Puede ser tan general como la educación y tener aterrizajes muy particulares como los que tú nos señalabas en tu primera intervención, la educación de las matemáticas, la educación de algún conocimiento, campo, destreza en particular, pero insisto, si hay estos 5 componentes, nos puede dar una idea de al menos qué es lo que no debe faltar cuando discutamos el modelo educativo, cuáles son las variables importantes, lo básico a considerar. Yo me metí a estudiar esta parte del modelo y te decía, hay muchas escalas a las que la puede ver. Yo estoy de acuerdo con Elisa que las 5 propuestas que hace la Secretaría para Educación Básica son muy certeras, actuales y necesarias. Pero yo pensaba en lo siguiente, tenemos un modelo de una imagen nacional de lo que queremos a la educación, que es una serie de atributos que le señala la Constitución. Si uno imagina un espacio radial formado por los 6, 8, 10 grandes criterios que marca la ley nacional, democrática, gratuita, pública, de equidad, de calidad, con todo eso uno arma laica, hay un horizonte muy bonito de la educación nacional. Pero si uno pudiera calificar otros aspectos, empieza aquello a distorsionarse. Por ejemplo, ¿qué financiamiento le das a la educación? ¿Qué financiamiento le das a la educación intercultural? ¿Qué financiamiento das para la equidad? ¿Qué financiamiento das para la educación para todos, adultos, por ejemplo, educación básica para adultos? Entonces empieza a reducir la posibilidad de tener un modelo tan hermoso. Entonces, a mí me parece que si bien los puntos que señala Elisa son muy importantes, son como un punto de llegada que no podemos olvidar todo lo que se requiere para lo que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, las propuestas que hemos visto pues están interesantes porque plantean desde las condiciones en las que están trabajando las escuelas y los maestros hasta lo que quisieran que fuera. Y en ese sentido, pues, ciertamente los foros van a dar ideas muy importantes, pero también desde mi punto de vista ya hay aspectos del modelo planteado en las leyes que no podemos dejar de considerar, ¿no? Otro punto que me parece muy importante es que hay una gran cantidad de foros por fuera de estos, claro, ¿sí? Y que también están haciendo aportaciones muy interesantes. Entonces, pensar en un modelo integral o pensamos en aspectos puntuales del modelo, como puede ser la enseñanza del inglés o mejorar la lectura. Ese creo que va a ser un debate interesante, si pensamos en algo más integral o aceptamos propuestas puntuales que pueden ser factibles y muy importantes, ¿no? El hecho de que se esté discutiendo el modelo, porque bien lo señalabas tú, está en un artículo transitorio de la ley que se aprobó el año pasado como consecuencia de la reforma constitucional, en buena medida es el reconocimiento de que la llamada reforma educativa que tanta atención concentró y atrajo el año pasado es una reforma con límites, es una reforma que no podía por sí misma transformar el conjunto de las prácticas de la educación en el país. Hay quien ha señalado que se trató más de una reforma de tipo laboral en la educación básica y
desde las autoridades se dice, bueno, había que empezar por algo y eso era muy importante, era ineludible esa transformación. Yo quisiera preguntarles cuál debería de ser la coherencia entre el modelo educativo y el marco reformado que nos dejó la Constitución y las leyes el año pasado, pero para eso permítanme hacer una pausa para regresar con suficiente tiempo para que desarrollen su explicación y su análisis. Continúe con nosotros, esto es Observatorio, ya lo ve, estamos hablando de un tema que se discute estos días en nuestro país, la transformación del modelo educativo mexicano. Ya regresamos.